has leído la noticia, ¿no? La jueza que investiga al hermano de Sánchez le pide a Hacienda, a la agencia tributaria, la identidad del inspector que justificó sin pruebas su aumento patrimonial de 1,7 millones de euros. Vamos a ver, ¿a qué conclusiones llegas leyendo esta noticia y la acción que reclama la jueza? Bueno, el informe de la agencia tributaria es un informe inaudito por múltiples circunstancias, ¿no? Pero centrándonos ahora en su carácter anónimo, hay que decir que es la primera vez, por mis conocimientos y mi experiencia, es la primera vez que en la agencia tributaria se emite a requerimiento de un juzgado un informe anónimo, que además INRI no tenía ni siquiera, pese a ser remitido por la agencia tributaria, no tenía ni siquiera el logo de la agencia tributaria en ninguna de sus páginas, ¿no? Ni en la carátula, ni en el final, ni en todas sus páginas, que es lo habitual y lo consuetudinario en lo que hace la agencia tributaria. Esto, además de ser inaudito, yo creo que incluso una irregularidad, supone un impedimento para el normal desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Cuando un juez, en el marco de una investigación, reclama a la agencia tributaria un informe, conocer quién lo ha emitido es clave para que esta persona, este funcionario, sea llamado al juzgado a ratificar su informe y aclararlo ante preguntas del fiscal, del abogado del Estado, de los defensores y de las acusaciones particulares. Claro, si el informe es anónimo, este trámite fundamental de ratificación y de aclaración no se puede hacer. No se puede hacer ni en proceso de instrucción, ni se podría hacer tampoco, llegado el caso de que se fuera a un juicio, ¿no? Por tanto, insisto, es inaudito que se haya hecho así. En mi opinión, es una irregularidad, pero en todo caso es que entorpece, absolutamente impide el normal desarrollo de una instrucción. Por tanto, claro, hace bien la jueza en requerir a la agencia tributaria para que subsane no el tipo de defecto, sino esta irregularidad. Claro. Pero por eso me interesa, Ignacio, te pregunto, ¿por qué el funcionario que ha elaborado ese informe no lo firma? O sea, se lo envía a la jueza y ahí está. Vamos, no lo firma y no lleva ni siquiera el sello de Hacienda, me dices, ¿no? O de la agencia tributaria. Y por otro lado, claro, la jueza le dice a Hacienda, dice, hombre, el que redactó el informe, él ha justificado sin documentos ni pruebas la legalidad de los bienes de David Sánchez. O sea, este señor que ha redactado, ese inspector o quien sea, que ha redactado ese informe enviado a la jueza, da por hecho que esos 1,7 millones de euros de incremento patrimonial en 2 o 3 años del hermano del presidente del gobierno son peccata minuta. O sea que son legales, ya está. Que no hay ninguna irregularidad. Pero no aportan ni documentos ni pruebas. No, Antonio, no ha justificado el incremento de 1,7 millones de euros. Lo que se ha limitado a hacer ese funcionario desconocido, ese funcionario Anconic, lo que se ha limitado a hacer es decir que de los datos que constan en la agencia tributaria no ha habido ningún incremento de patrimonio injustificado por parte de David Sánchez. Pero el patrimonio que él dice que consta en la agencia tributaria escasamente llega a 300.000 euros. Claro, este funcionario anónimo y desconocido ha hecho omisión absoluta de que el propio David Sánchez, en una declaración ante la Diputación Provincial de Badajoz, es el que ha dicho que tuvo un incremento patrimonial de 1.700.000 euros. Y el funcionario no ha tenido a bien ni pedir la declaración a la Diputación de Badajoz, ni pedirle a David Sánchez que explique lo que ha declarado a la citada Diputación. Es decir, una actuación impropia de la agencia tributaria que no ha realizado ninguna investigación y que se ha limitado a decir que no consta, en definitiva, ese 1.700.000 en la base de datos de la agencia tributaria. Claro, como si los incrementos de patrimonio vinculados a unas acciones de una sociedad tuvieran que costar siempre en escritura pública o tuvieran que, por tanto, figurar a partir de esta escritura en la base de datos de la agencia tributaria. Es decir, lo que ha hecho ha sido una no investigación. No ha investigado nada, al contrario, ha hecho una no investigación. Claro, semejante papelón, probablemente nadie ha querido firmarlo. Nadie ha querido asumir semejante despropósito y semejante descalificación de su función, de su profesión y de la institución a la que pertenece. ¿Eso es porque el inspector ha estado presionado, Ignacio?
Bueno, estamos dando por hecho que ha sido un inspector. Bueno, o el funcionario, quien sea. Alguien que estaba presionado y dice, oye, esto lo mandas así y intentamos que no haya ninguna complicación y que no se vea ninguna irregularidad. Ningún funcionario quería hacerlo y ha tenido que ser algún directivo y por eso no quiere que aparezca su nombre. Claro. Es decir, cualquier hipótesis es posible. Desde luego, puedo garantizar, porque tengo muchos compañeros y muchos amigos en la institución, que la agencia tributaria ha causado no ya sorpresa, que también, sino auténtico disgusto y enfado, porque entienden bien que es una actuación impropia de la agencia tributaria, que desde luego no ha cumplido con su función y que no ha cumplido con el mandato para el que ha sido requerido por la jueza. Por eso hace bien la jueza en exigir a la agencia tributaria que rectifique efectivamente la irregularidad de su proceder. Bueno, pues nada, Ignacio. A mí me parece... es importante subrayar otra vez que aunque se dice explícitamente que ella o que él no ha encontrado ninguna irregularidad, se limita a decir según la información que obra en la base de datos de la agencia tributaria. Solamente una cuestión, el 80% de las actas que se hacen a los contribuyentes españoles son con información que excede a la que consta inicialmente en la base de datos de la agencia tributaria, porque la agencia tributaria se mueve, obtiene declaraciones de testigos, hace requerimientos a terceros, comprueba información bancaria, etcétera. Si se limitaran a hacer solamente liquidaciones con los datos que sin más obran de entrada en su base de información, desde luego la recaudación de la agencia tributaria sería ínfima en relación con la que es. En definitiva, con David Sánchez no se ha hecho lo que se hace con el común de los contribuyentes. Bueno, pues por eso te pregunto, Ignacio, ¿tú crees que también se está utilizando, antes hablábamos de la colonización y asalto de todas las instituciones que puede y más por parte de Sánchez para ponerlas al servicio de su objetivo, que es mantenerse en el poder? ¿Crees que también se está utilizando en ese sentido la agencia tributaria al servicio del hermano para no complicarle la vida a él y al presidente? Desde luego yo creo que el funcionamiento general de la agencia tributaria no está siendo manipulado por el gobierno, el funcionamiento general. Pero desde luego en el caso del expediente de David Sánchez es indudable que está habiendo una absoluta utilización de la agencia tributaria con fines partidistas gubernamentales. Es indudable, porque es que además ese informe anónimo, yo casi diría que apócrifo también, ese informe dice cosas tan peregrinas como que hasta entonces, hasta el requerimiento de la jueza, no se había hecho nada, porque la agencia tributaria no está para eso. Está para fraudes más sofisticados y más sublimes, pero no para estos pequeños fraudes. Y dice, bueno, claro, visto lo que hemos visto tras el requerimiento de la jueza, se comprueba que habíamos hecho muy bien en no hacer nada. Es inaudito. Pero vamos a ver, si te reclaman 20 euros de la declaración de la renta, ¿cómo que no está para pequeños fraudes? Si te reclaman 20 euros... ¿o no? Cientos de miles de españoles, reciben... Lo que pasa es que si el hermano de Sánchez no hay que reclamarle nada, ¿no? Y a Sánchez menos. Liquidaciones por 100, 200, 500, 1.000 euros con la correspondiente sanción e intereses de demora. Y aquí, para un contribuyente que se ha expatriado de forma irregular, y eso es obvio, resulta que para eso no está la agencia tributaria. Bueno, para que se piense que hay que llamarse David y apellidarse Sánchez Pérez Castejón, para que efectivamente no formar parte de los objetivos que debe vigilar la agencia tributaria. Por eso digo que con carácter general no quiero ser injusto, pero con carácter particular sí. En este caso la agencia tributaria ha incumplido su función de manera flagrante, ha incumplido el mandato de la jueza y ha hecho algo tan inaudito y tan irregular como enviar un informe anónimo y sin ningún signo que ponga de manifiesto que es la institución desde la que se emite el citado informe. Álvaro. Insisto, poniendo en peligro el desarrollo de la instrucción y, en su caso, del juicio, si la jueza no consigue efectivamente remediar. Sí, coincido plenamente con Ignacio. Este informe de la agencia tributaria, que tengo que recordar aquí que fue desvelado en agosto por mi periódico, por The Objective, efectivamente es otro ejemplo más de cómo se están utilizando instituciones que deberían ser independientes. En este caso, afortunadamente, no hay nadie que se haya responsabilizado con su firma de lo que ahí se dice, seguramente porque nadie ha querido hacerlo, ¿no? Lo cual se demuestra que se ha hecho para favorecer al hermano de Sánchez.
pero me estoy acordando en este momento de un informe parecido del que yo hablaba antes, de la Abogacía del Estado. Sí. O sea, esta querella que ha presentado la Abogacía del Estado contra el juez Peinado, en el caso de Begoña Gómez, no la ha firmado la cúpula de la Abogacía del Estado. La firma una abogada del Estado secundaria, una chica muy joven, que es la que tienen ahí para los asuntos sucios. Es decir, la cúpula de la Abogacía del Estado se ha quitado del medio porque no quiere responsabilizarse del ridículo tan espantoso que se está haciendo con una querella disparatada, según todos los expertos jurídicos, al menos con los que yo he hablado. Y en este caso, al menos, en la agencia tributaria yo creo que tienen un poquito más de cuidado con estas cosas y han preferido no estampar su firma para no tener ningún tipo de problemas, ¿no, Ignacio? Sí, incluso para evitar responsabilidades, porque claro, quien asumiera el contenido de ese informe, por lo que dice y por lo que no dice, desde luego posiblemente incurriría en responsabilidades. Y yo creo que efectivamente ningún funcionario en su sano juicio está dispuesto a aceptar la asunción de unas responsabilidades por semejante bodrio, porque el informe es un auténtico bodrio, ¿no? Yo en la primera entrevista radiofónica que di, cuando conocí el informe, lo califiqué de infamia. Y efectivamente, creo que este documento es una infamia para la institución de la agencia tributaria y para los fines que debe cumplir. Es una auténtica infamia.